Pues gracias a Dios, hermanos, que estamos hoy aquí. Gracias a Dios porque nos ha permitido nuevamente hoy estar en su iglesia preciosa y vamos a aprender un poquito más de ella. Le agradezco mucho a Dios porque me da este honor de poder predicar de su palabra. Sé que no soy digna y también sé que fallo como todos, pero Él ha dispuesto que yo pueda tener este honor y le agradezco. Entonces vamos a abrir nuestra palabra, la palabra de Dios, en Hebreos 5, del 1 al 10. Hebreos 5, del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leer. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien. Los jóvenes tienen culto juvenil, así que pueden pasar al comedor, por favor. Y vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, papito precioso, por darnos este día más. Te pedimos, Señor, que tu iglesia preciosa, Señor, tenga ese corazón dispuesto para escuchar de tu palabra preciosa, Señor, para que no seamos de dura cerviz y podamos entender este mensaje, Señor, y que a mí me dé, Señor, la capacidad para poder decir lo que tú quieres que tu iglesia preciosa escuche, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el nombre de esta predicación es El autor de la eterna salvación. Y recordamos que estamos viendo entonces el libro de Hebreos. El autor, que sabemos que es desconocido, tenía que presentar la suficiencia y la superioridad ¿de quién? De Cristo, ¿verdad? Los destinatarios para los que iba dirigida esta carta ya sabemos que es para los cristianos hebreos. Estamos hablando pues prácticamente de la primera iglesia en el año 70 aproximadamente. Entonces estamos viviendo, o más bien ellos en este momento estaban viviendo una situación histórica un poco compleja, ¿verdad? Recuerdan que estaban siendo perseguidos por los judíos que se aferraban al judaísmo, pero también por los romanos. Entonces estaban viviendo una intensa persecución, y aunque ya habían tenido el honor tan grande de poder haber estado siendo enseñados por nada menos y nada más que nuestro Señor Jesucristo, aún con todo y eso ellos estaban tambaleantes en la fe. Entonces aquí lo que quiere el autor es de alguna forma convencerlos de la superioridad de Cristo, convencerlos de que el camino en el que estaban, que en este caso es el cristianismo, era lo correcto. Entonces eso tenía que demostrar, o tenía que hacerles ver a ellos que tenían que ver que estaban en el camino correcto, que no se volvieran atrás al judaísmo, que no se echaran para atrás, aunque la persecución estaba pues muy tremenda. Ellos tenían que estar precisamente seguros y convencidos de que Cristo era el Salvador, de que Cristo era el Redentor que ellos habían esperado. Ellos debían estar seguros. Para eso va esta carta, y es lo que yo quiero que nosotros hoy tengamos en mente, precisamente ese propósito, ese objetivo que tenía el autor de Hebreos. Y aquí encontramos dos posturas y una condición.
La primera postura la encontramos en el versículo del 1 al 3, y estamos hablando de un sacerdote humano, que nos dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los del pueblo. Hablamos en la mañana, precisamente en la clase estábamos estudiando un poco de esto, acerca del libro de Levítico, de las ofrendas, de los holocaustos, de que cada año el sacerdote estaba encargado de llevar ofrendas, sacrificios, ¿por quién? Nos dice aquí que por él primero y su casa, y después por el pueblo. Hablamos de un sacerdote, y lo que yo encontré es que un sacerdote es el encargado de hacer las cosas sagradas, y se deriva de la palabra griega presbíteros, cuyo significado es anciano. Él era como la representación de Dios, encargado de transmitir las leyes divinas y de ejecutar los sacrificios y rituales de adoración, así como que también en ocasiones hacía de juez ante el pueblo. Entonces, este hombre que pues era un sacerdote que Dios había dispuesto, pues también era débil. Nos habla aquí de que siendo hombre también era débil, ¿sí o no? Que todos somos débiles. Y él nos dice que él en su debilidad, en su humanidad, semejanza a la nuestra, pues él era débil y tenía que comprender nuestra debilidad. Tenía que ponerse en nuestros zapatos para que fuera paciente, para que fuera amoroso y para que para que en ese momento los pudiera guiar con ese cuidado y con ese amor, porque él mismo era débil y sabía que todos podemos fallar. Y bueno, en el Antiguo Testamento tenemos que había varios requisitos que este sacerdote debía cumplir. Vamos a hablar únicamente de las ofrendas que se hacían por el pecado, que se hacían cada año, una vez al año, pero que el sacerdote debía cumplir una serie de reglamentos que yo cuando los estudiaba hasta ya me había cansado, porque decía, ay, qué bárbaro, tenía que cumplir con varias cosas. Para empezar, tenía que vestirse con vestiduras santas. Ustedes cuando tengan tiempo, nos decía Minda en la predicación pasada, lean Levítico 16, por lo menos, y vamos a ver que tenían incluso que usar ropa interior exclusivamente para esa tarea. Ellos tenían que vestirse de acuerdo a lo que Dios había mandado, tenían que primero lavarse, después ponerse la ropa, después que ya habían hecho la ceremonia, quitarse las ropas sagradas y volverse a vestir. Tenían que tomar de la congregación un becerro, un carnero, 2 machos cabríos, uno lo dedicaban para ofrenda para Jehová y el otro lo dedicaban para ofrenda para Azazel. Es decir, es el que mandaban al desierto después de que el sacerdote declaraba los pecados del pueblo sobre la cabeza del animalito. Entonces ya una vez que lo había hecho, primero lo había presentado ante Jehová, ponía sobre él los pecados del pueblo, después mandaba a alguien a que lo llevara afuera en el desierto, que decía que entonces estaba echando fuera del campamento a este macho cabrío que representaba pues precisamente el pecado del pueblo. Después el hombre que llevara a ese macho cabrío al desierto, para regresar y para poder entrar al campamento tenía que bañarse, nos habla de purificar. Entonces tenía que cumplir con una serie de muchos requisitos, de muchos rituales para que primero fuera él limpio. Estamos hablando de que él es un hombre pecador y tenía que primero ofrecer sacrificio por él y por su familia, y ya después de que lo había hecho, entonces sí ofrecía por el pueblo. Y así siempre, cada año tenía que hacerlo. Entonces, bueno, ahora ya no tenemos nosotros un sumo sacerdote humano, ¿verdad que no? Tenemos a nuestro Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Ahora tenemos nuestros amados pastores que nos están guiando, que nos están llevando en este camino precioso, pero pues finalmente ellos también están susceptibles a poder fallar. El único que nos guía, el único que es
perfecto, pues se llama Jesús, ¿verdad? Es decir, ahora nosotros ya no, como en la iglesia secular, ya no tenemos un sacerdote, a eso me refiero. Nuestro Cristo cumplió, nuestro Señor Jesús cumplió con los requisitos que entonces en el Antiguo Testamento requerían, porque recuerdan que los animalitos que requerían eran sin mancha, eran perfectos, que no fueran cojitos, que no fueran quebrados de una patita o de una manita, tenían que ser perfectos. El pueblo tenía que dar de lo mejor, no iban a decir, ay, esta vaquita que pues no sé, se cayó y se rompió, esa la voy a dar porque pues a mí ya no me sirve a mí. No, ellos tenían que llevar de lo mejor. Y nuestro Señor Jesucristo cumplió con esos requisitos, 100% humano, 100% Dios, era inocente de pecado, porque aunque estuvo en el mundo, fue inocente de pecado, y también entonces es perfecto. Él es el único y suficiente sacrificio para nosotros. No tenemos nosotros que estar ya haciendo esos rituales cada año para que el Señor nos perdone nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, sí, y cada día estar a cuentas con Él, todos los días, pero ya no tenemos que hacer todas esas formas que hacían antes. Con Él somos perdonados, somos adoptados, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, tenemos la promesa de estar con Él en la eternidad, seremos glorificados. Bueno, hay un montón de cosas maravillosas, de muchas bendiciones, no solo la salvación ya de por sí es súper guau, ¿no? Pero aparte de eso tenemos muchas cosas que el Señor nos dio, el Señor Jesucristo nos dio a través de ese sacrificio. Y aquí va la condición, lo encontramos en el versículo 4 al 6. Dice, debemos ser elegidos. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también se dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Recordemos que Aarón y su descendencia, hermanos, fueron elegidos por el Todopoderoso para servir en el tabernáculo. Eso también lo vimos en la mañana para invitarlos a que vengan a las clases. Ellos, la tribu de Leví fue elegida para este ministerio porque pues ellos no estuvieron de acuerdo en el pecado que hubo en el desierto cuando lo sacaron de Israel. Ellos no estuvieron de acuerdo en adorar al becerro, entonces Dios destinó a esta tribu para que les sirviera en el santuario, bueno, en el campamento entonces, y después así durante muchos años su descendencia fue quien servía. Aquí vemos entonces que ellos no se pusieron, ¿verdad? Que solitos no dijeron, yo quiero, sino que fue el Señor el que llamó a Aarón y lo destinó para esta tarea, así como también a los levitas los llamó para cumplir con esta tarea. Entonces dice en Salmos 2:7, mi hijo eres tú. El Señor Todopoderoso, el Padre, le dio el honor de ser sacerdote a su Hijo, que pues también es Dios, según el orden de Melquisedec. Y bueno, yo me preguntaba, ¿por qué no dice según el orden de Aarón? ¿A poco no podía decir? Porque Aarón pues era sacerdote. ¿Por qué no dijo según el orden de Aarón? Bueno, porque Melquisedec es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos según Hebreos 7:3, que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, no se conoce su ascendencia, o por lo menos no está registrada, y dice que proviene del término hebreo Malquisedec, que se traduce como mi rey justo o rey de justicia. Este rey es un personaje misterioso en la Biblia porque solamente lo menciona muy pocas veces. Era un rey, el rey de Salem, que bueno es Jerusalén. Es un sacerdote del Dios Altísimo, o sea que era rey y también era sacerdote. A quien Abraham, lo vemos en Génesis 14:20, le dio los diezmos de todos. Cuando Abraham fue a la guerra contra los cuatro reyes, ¿no? 4 reyes y regresó, venía el rey de Sodoma como para quererlo convencer, porque Abraham fue con mucha gente y no sé, eso no dice, pero yo pienso que pudo ser que
El rey hubiera querido convencer a Abraham de que fuera porque ya había perdido el rey de Sodoma. Entonces le sale al encuentro el rey de Melquisedec a Abraham y le dice: bendito seas, Abraham, que Dios puso en tus manos a tus enemigos. No sé si recuerdan ese pasaje. Entonces Abraham le dio el diezmo del botín a Melquisedec, al rey. Entonces es ahí donde aparece este rey Melquisedec. Vemos aquí entonces, hermanos, que así aplica con nosotros, que no podemos autonombrarnos, que para un ministerio, digamos, especial, no podemos como que decir yo, porque a lo mejor no nos toca. Tenemos que dejar que Dios de alguna forma nos haga ese llamado para poder servir en algo, digamos, así súper clarísimo, ¿no? Yo creo que de alguna forma los grandes siervos de Dios han sido llamados, pues de alguna forma, algún medio de comunicación que Dios tuvo para con ellos, pero no nos sintamos menos ni nos sintamos mal, porque definitivamente todos tenemos un llamado, todos tenemos un don, ¿sí o no? Y si todavía no sabes cuál es tu don, pues hay que orar para que Dios te haga saber cuál es ese don, porque de que tienes habilidades, hermano, tienes habilidades, nada más que a veces no las quieres usar porque te da pena, porque sientes que no te da tiempo, porque no te sientes digno quizá, porque has de decir: ¿cómo yo? Si yo soy pecador, o ¿cómo yo si esto? Pero en realidad Dios te dio un don. ¿Y saben cuál es el ministerio que todos tenemos? De seguro que sí lo saben. ¿Cuál es? ¿Cuál, perdón? Ay, no, ¿cuál? Evangelismo. A todos se nos fue enviados para evangelizar. No digas: es que yo no sé, es que pues yo no tengo el talento y ni tengo el conocimiento de toda la Biblia. Pues yo creo que nadie, aún el teólogo más preparado, siempre le va a faltar todavía más revelación y siempre vamos a estar aprendiendo, pero con lo poquito que sabes, hermano, tenemos ese ministerio que tenemos que cumplir, porque se nos va a demandar en algún momento. ¿Estamos ciertos de eso? ¿Estamos conscientes de eso? Bueno, entonces vamos a la obra. Todos tenemos ese llamado. Hay que descubrir si tienes otro llamado. Tal vez tienes la capacidad de enseñar a los niños, a los adolescentes, tal vez seas de servicio. En la mañana veía al hermano Carlitos ahí bien hacendoso, limpiando, haciendo, y digo, tiene ese don, él le gusta servir y lo está usando también para el Señor. Y como él, muchos hermanos yo he visto que tienen capacidades y diferentes que podemos poner para el servicio a Dios y a su iglesia. Entonces, hermanos, vamos a desarrollarlos, vamos primero a descubrirlos y vamos a desarrollarlos, porque si no, entonces, ¿qué vamos a dar de cuentas allá arriba cuando nos pregunte el Señor? ¿Tú qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir? Cierra los ojos y piénsate que ya estás ahí y que te va a decir: te di 2 talentos, ¿qué le hiciste? Y tú le vas a decir: es que los enterró porque me dio miedo perderlos. No, ¿verdad que no? Tenemos que decirle que sí los hicimos en nuestras limitaciones y con todas las dificultades que tú me puedas decir, pero que sí lo hicimos. Y bueno, vamos a ver cómo es Dios tan grande y tan precioso, que nos enseña cada día esa forma de poder servirle, y que el Espíritu Santo te va a dar intranquilidad. Yo quiero que así sea a partir de hoy, que te dé intranquilidad, hermano, porque el tiempo está difícil y bueno, no quiero sonar feo, pero se va a poner peor. Entonces mejor vamos a apurarnos. Y vamos a ver la segunda postura, que la encontramos en el versículo del 7 al 10. Y dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y bueno, vamos a entender un poquito, aunque yo creo que ustedes ya lo saben. Lo vemos en Mateo 6, 36, 46, no lo vamos a leer porque está largo, solamente les voy a parafrasear algunos de los versículos. Esto es para que recordemos, porque aquí nos habla de Cristo en su carne, cómo sufrió.
¿verdad? Nos habla de que Él era carne como nosotros, que Él padeció, que tuvo hambre, que se cansó, que tuvo sueño, que tuvo frío, que, bueno, Él tuvo las mismas debilidades que nosotros. ¿Sí lo entendemos? Entonces cuando digas, ay Señor, ¿por qué a mí? Recuerda que también Él fue, que también Él padeció. Ajá. Y vemos, dice en Mateo, cuando ya era la noche, cuando ya Él iba a ser entregado, cuando estaba en el monte de Getsemaní o monte de los olivos, ¿recuerdan que oró 3 veces? ¿Y qué dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, imagínate, ¿te has sentido triste, hermano, algún día? ¿Has llorado con todo el dolor aquí en tu pecho, en tu corazón, y sientes aquí un nudo, algo que te está estorbando aquí para respirar, que te oprime el pecho y la espalda? Yo sí, por eso lo describo. Porque así se siente, es un dolor que tú le dices a gritos, Señor, ya no lo quiero, quítalo, Señor, porque me está doliendo. Y bueno, yo creo que no, aún con eso que pude haber sentido, ni se acerca al dolor que Jesús sintió en ese momento, porque dice que estaba triste hasta la muerte. Imagínate, Él sabía lo que iba a pasar, porque pues obviamente Él es Dios, Él lo sabía y sabía lo que le iba a doler. Ajá. ¿Y qué dijo? En su oración dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Le dijo al Señor, si quieres, paso, ya no quiero, ¿no? Pero no sea lo que yo quiero, sino que sea tu voluntad. Y no porque no fuera valiente, y no porque no nos amara, sino porque Él sabía lo que le iba a doler. Ajá. Después volvió a orar y dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que después oró otra vez, la tercera vez, diciendo las mismas palabras. 3 veces clamó a su Padre para decirle, me va a doler y no quiero, pero ¿sabes qué? Que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, porque para eso me enviaste y yo sé que tengo que cumplir con ese propósito, pero tengo miedo. Y imagínate todo lo que embargaba en ese momento a nuestro Señor. Y mientras, ¿qué pasaba con sus apóstoles? ¿Recuerdan? Se habían dormido, les había ganado el sueño. Dice que sus ojos, sus párpados, como algunos de ahorita ustedes, se habían cargado sus ojos y no aguantaban estar orando junto con su Señor, pero finalmente Él estaba consciente del dolor que iba a enfrentar. Ajá. Y luego vemos en Lucas 22, 39, 46, que de rodillas oró. Acuérdense que Lucas es el médico, él ve diferente que como veía Mateo, porque vemos los evangelios que cada uno tenía su forma de percibirlos, no que fuera otra historia, sino que cada uno lo veía en su propia perspectiva. Y aquí Lucas dice que de rodillas oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús, porque era tanta su agonía, era tanta su tristeza, que vino un ángel. ¿Se imagina qué pudo decir un ángel? Al Dios Todopoderoso, de verdad al Dios Todopoderoso. ¿Qué le pudo haber dicho un ángel, hermanos? Quizás solamente puso su mano sobre su espalda para hacerle sentir que no estaba solo, aunque no estaba solo. Sí, quizás solamente fue eso, quizás solamente le dijo, no está solo, ¿no? No sé qué le haya dicho el ángel, pero bajó un ángel del cielo y lo fortaleció, porque era mucha su agonía. Estaba en esa agonía que era tan intensa que recuerdan que escurrían gotas de sangre como sudor. Y bueno, ya nos han explicado antes los médicos que es porque se rompen vasitos del estrés tan grande que se está sintiendo en ese momento, que pues se hace sangre, sale la sangre. Entonces podemos imaginarnos la intensidad de dolor que estaba pasando nuestro amado Jesús. Vamos a tenerlo en mente, hermanos, y ojalá que siempre se quedara en mente, porque a veces pasa que vemos una película y vemos el sufrimiento que tuvo Cristo, y dices, ay, no, y hasta lloras, ¿no? Pero porque lo estás viendo así como que más gráficamente. Y dices, ay, no, pues
Señor, aquí estoy y voy a echarle ganas y que no sé qué. Pero después se te olvidaron esas imágenes y otra vez volvemos a lo mismo. ¿Pasa o no? Pues vamos a dejar esa imagen en nuestra cabecita para que ahí quede y podamos nosotros estar siempre conscientes de lo que pasa, de lo que Él pasó más bien en su agonía, y que nosotros no se nos olvide y no seamos ingratos y no demos por saco roto ese sufrimiento que Él tuvo. Dice entonces que ese ángel lo bajó a fortalecer y fue oído y aprendió la obediencia, pero era necesario que pasara por esta situación. Él lo sabía, él dijo, hágase tu voluntad, porque yo sé que tengo que pasar por esto, porque para eso me fuiste enviado, y sí, tengo miedo, y sí, no quiero, pero voy a cumplir tu voluntad, pase lo que pase, y tenga que sufrir lo que sea necesario. ¿Pero por qué lo hizo, hermanos? ¿Por amor a quién? Imagínate, de tal manera amó al mundo el Padre que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy podamos disfrutar de esto. Y todavía nos falta mucho por ver. Entonces, no se nos olvide eso, hermanos, porque aquí viene la parte medular de esta predicación, donde vemos que Jesús es el autor de la eterna salvación. Así se llama esta postura, Jesús, autor de la eterna salvación. Vamos a tener en mente todo lo que el Señor Jesús padeció en la cruz. Ya ustedes lo saben, yo creo que está de más decírselos, porque ya lo hemos repasado y repasado muchas veces, aún el que no esté en una iglesia ha visto alguna película, porque esto es trascendental, no es algo que se pueda olvidar. Todos sabemos que se burlaron de él, que lo desnudaron, que lo golpearon, que le dieron de latigazos, que rasgaron su piel, que le pusieron una corona, que lo ensangrentó. Imagínense que le abrió acá las sienes, todo aquí en su cabeza, todo lo que padeció, lo abofetearon, le escupieron, por último lo sacrificaron, una muerte dolorosa. Los romanos eran crueles y fue una muerte muy, muy dolorosa. Y todo eso Él tuvo que padecer por nosotros. Entonces ahora no debemos de olvidarnos precisamente de ese sacrificio, porque como les decía, aquí viene la situación. No perdamos de vista el propósito, hermanos, que tenía el autor de Hebreos, que les dije desde el principio. ¿Cuál era su propósito? Convencer a los cristianos hebreos de no volver atrás, de que estaban en el camino correcto. Entonces esto lo vamos a aplicar nosotros, hermanos. No volvamos atrás. El Señor a todos, o a la mayoría, nos sacó de un lugar de oscuridad, ¿sí o no? No volvamos atrás. A lo mejor nos gustó algo de esa vida, pero no por ese placer que en ese momento vivimos, no volvamos atrás. Ahora nos invita el Señor, no volvamos atrás. Debemos cuidar nuestra salvación, debemos de estar conscientes del valor, del precio tan alto que tuvo que pagar el Señor Jesús para no volver atrás. No debemos apartarnos, nos llama a eso, porque estos cristianos judíos estaban a punto de apostatar. Por eso él es el que les está diciendo, a ver, estás en lo correcto, Cristo es superior a lo que ya tuvimos allá en el Antiguo Testamento. Y ahora nosotros debemos recordar lo que padeció Cristo por nosotros, que no fue cualquier cosa, no fue una golpiza nada más, fue algo muy grave y que debemos de valorar. En anteriores capítulos ya se nos habló de Israel y siempre decimos, ay, Israel, cabeza hueca, no entendías. Siempre rebelde, siempre con corazón duro. Tuviste que vagar 40 años porque no entendías, porque el Señor les dio, los sustentó, los abrazó y ellos seguían de rebeldes. Y siempre lo tenemos en mente. Pero ¿saben que el Señor se enojó, sí o no? Por eso muchos de ellos murieron y mucha de esa generación no entró, o de esa generación no entró a la tierra prometida, porque al Señor dijo, ya hasta aquí. Tú no entras, las nuevas generaciones entran, no van a entrar a mi reposo, a la tierra prometida. Y nosotros no podemos perdernos de ese reposo. Nosotros ya estamos en el camino, hermanos, no nos arrepintamos en ese aspecto de volvernos atrás. A pesar de todas las grandes hazañas que Dios hizo con ellos en el desierto, ellos no valoraron, no agradecieron, no cuidaron su comunión con el Señor.
fueron infieles porque adoraron a otros dioses, bueno, en ese caso al becerro de oro, llegó al colmo. Entonces Dios tuvo que darles un jalón de orejas muy fuerte. No sea así para nosotros, hermanos. No perdamos de vista nuestra salvación. No nos permitamos olvidar el precio, como él decía, que el precio tan alto que tuvo que pagar nuestro Señor Jesús. Hermanos, vienen días difíciles. Estamos viviendo seguramente los últimos días. ¿Están de acuerdo? No es que yo sepa ni que sea profeta en ese aspecto, pero es evidente que estamos ya viviendo los últimos días. Hermanos, estamos en peligro. Debemos de estar alertas, no durmiéndonos, porque hay muchas cosas que nos pueden tener distraídos. Vivimos tiempos peligrosos. ¿Saben por qué? Porque vivimos una vida muy apresurada, ¿sí o no? Córrele para acá, córrele para allá, que el trabajo, que la escuela, que yo aquí, que los trastes, y que la comida, y que los hijos, y que todo el tiempo andamos corriendo, andamos acelerados. Y no nos damos cuenta de todo lo que está pasando y no apartamos un momento para dedicarlo a Dios, porque todo el tiempo tenemos que hacer, todo el tiempo tenemos prisa. Si hay alguien que no lo hace y que ha determinado en su corazón darle el tiempo a Dios, pues muchas felicidades, hermanos. Oren por los que no. Pero pasa que estamos así, estamos ocupados, nuestras actividades nos mantienen pero muchísimo, muy afanados. Y cuando hay un poco de tiempo, hermanos, en todo nuestro día lleno de quehaceres, caemos en el engaño y escuchamos aquella voz que te dice, ¿qué te dice, hermanos? Te lo mereces, has trabajado demasiado, necesitas relajarte, necesitas distraerte, necesitas descansar. ¿Sí o no? Digo, la verdad es que a mí me pasa, ¿no? Díganme si así todos están bien. Llegan de todo el show del día y dicen, Señor, no sé, díganme si pasa, que bueno. Pero en realidad andamos así. Y cuando tenemos un poquito de tiempo, aparecen los distractores modernos. ¿Sí o no? Ajá. Número 1, ¿quién me dice? Celular. Número 1, celular. Ajá. Plataformas de streaming, Netflix, Paramount, Disney, bla, 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 un montonal, que podemos ver series, pero seguiditas hasta las 5 de la mañana, ¿sí o no? Redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, entre otros que yo ya ni conozco. Y el famoso portal de internet YouTube, donde suben videos de toda clase y donde puedes subir videos. Ajá. Juegos en aplicaciones y juegos en línea, etcétera, y un enorme etcétera, etcétera, podcasts y demás cosas que nos tienen perdidamente embelesados. Y no se diga a los jóvenes, porque bueno, uno todavía está medio lentillo, ¿no?, en esas cosas digitales. Pero ¿qué tal los jóvenes? No, hombre, wow. O sea, ahí sí pueden estar todo el día, perfecto. Ajá. Entonces, esa es nuestra alerta, ese es nuestro peligro moderno el día de hoy. Estos distractores, hermanos, pueden cegar tu visión y hacerte perder el rumbo. ¿Te digo por qué? Porque pueden ser usados para hacer cortinas de humo, para esconder lo que están haciendo los líderes del mundo. Nos distraen para ejecutar sus planes malévolos. ¿Sí o no? ¿Quién está enterado de lo último que está haciendo la ONU? ¿Uno? No me digan, ¿y los demás? Bueno, ahí les invito. Digo, porque podemos, los chismes de las Kardashian o de quién sabe quién, eso que no nos importe. El último chisme del famoso super guau, que no nos importe, porque como les digo, son cortinas de humo. Para no darnos cuenta la realidad que se está viviendo en el mundo. Y no por eso vamos a estar todos asustados y ay no, ya se va a acabar el mundo o bla bla bla. No, es para que nosotros estemos enterados y podamos ver los tiempos que estamos viviendo, porque son señales del fin.
Y si tú estás todo el tiempo en las redes sociales o perdido entre las telenovelas o vete tú a saber qué, pues ya te perdiste de estar atento a lo que debes de estar atento. Y no le voy a decir, hermanos, que de repente no nos veamos una película, que de repente no nos sentemos a un rato con la familia. Obviamente se vale, ¿sí o no? Sí se puede, inclusive, lo debemos hacer, debemos dedicar un tiempo para la familia, ya sea viendo alguna película o jugando o lo que ustedes dispongan, pero que eso no nos controle, es a lo que voy, no debemos dejar que eso nos controle, porque si los usamos a nuestro favor, pueden ser provechosos, porque puedes aprender, puedes encontrar información súper rápida, súper fácil, puedes difundir inclusive, y lo vemos, la palabra de Dios con predicaciones, con podcasts de pastores, con muchas cosas, seminarios bíblicos, diccionarios, bueno, hay un mundo de herramientas en la internet que nos pueden ser de provecho. Y bueno, eso es hablando para las cosas de Dios, porque también tienen sus usos y buenísimos beneficios en otras áreas, en todas las áreas, ¿no? Y para todo. Ya ahorita el que no es digital realmente está atrasado. ¿Sí o no? Porque es lo de hoy. Si a ti no te gusta entrarle a lo digital, pues perdóname, pero te estás quedando atrás. Porque esto va a seguir avanzando, avanzando, avanzando. Y no va a haber de otra. O sea, ya no te puedes seguir aferrando. No, es que yo así, no, ya la cosa es digital, quieras o no quieras. Ya ahora todo lo hacemos digital, rápido envío papeles, rápido hago, muchas cosas. Otras cosas que sí son necesarias. Pero bueno, tenemos que tener bien claro que lo podemos usar, pero que no nos controle, que no lo usemos para cosas vanas, sin sentido, que no lo usemos para cosas dañinas que pueden ser muy peligrosas para nosotros, porque si te alimentas de esas cosas nocivas, son nocivas para tu espíritu, hermano. Tú estás alimentando tu carne si lo usas para esas cosas, en lugar de alimentar tu espíritu. Te pones en un lugar vulnerable para el pecado, ¿sí o no? Porque con un clic tú tienes el poder de ver cosas que no debes. Con un clic tú puedes entrar en lugares oscuros, completamente perversos, que no deberías estar porque tú eres hijo de Dios, porque tú eres un hijo de luz. Ocupas mucho tiempo porque caes en esa red viciosa, porque como te digo, te puedes amanecer viendo una serie y nunca la vas a terminar de ver en ese día porque tienes que trabajar y ya al rato llegas todo desvelado y de todas formas no la acabaste de ver. Alimentas constantemente tu carne satisfaciéndola con el pecado que está al alcance de todos, niños, grandes, de todos. De a poco, sin darte cuenta, vas dejando de darle su lugar a las cosas de Dios, como es la oración, como es la lectura, como es congregarte. Sin darte cuenta, dejas de tener comunión con aquel que dio su vida por ti. ¿Sí o no? Podemos caer ahí. Porque se te va el tiempo, hermano, y ya estás trabajando y ya vas de regreso a tu casa y dices, ahorita sí veo el capítulo que sigue, ¿qué va a pasar con fulano? No. Ya vas planeando qué vas a hacer. Porque digo, gracias a Dios por el que sí está dispuesto. Y dice, de las 5 de la mañana a las 6, no sé, un ejemplo, me voy a dedicar a orar y a buscar de Dios. Gracias a Dios por los que sí lo hacen. Pero si no, hermano, estás cayendo en esa red. Y por eso hoy la palabra es alerta, hermano, porque vienen tiempos peligrosos. En la situación mundial está peligroso, en la situación del país está peligroso. ¿Cierto o no? Yo estoy exagerando. Es cierto, y debemos de estar alertas, y no es que yo vaya a resolver algo, no es que yo vaya y le diga a la ONU, no estoy de acuerdo y no quiero que pase, no va a suceder, o porque me levante ahí en el Zócalo y haga quién sabe qué cosas, tampoco lo voy a cambiar. No me refiero a eso, pero así que estemos vigilantes de los tiempos, porque el tiempo de Dios, el tiempo de que Él venga, está muy cerca. Ya no tenemos un sacerdote humano, decía que tenemos pastores que cumplen su función con amor y con paciencia y los amamos, pero yo decía, ellos también como nosotros están limitados. Como en los tiempos antiguos, ahora ellos están cumpliendo su función, pero cada uno, nosotros, debemos de cumplir nuestra función. Busquemos, hermanos, con diligencia nuestro ministerio. Todos hemos sido llamados a predicar el mensaje de la salvación porque, insisto, el tiempo se acaba.
Cristo es nuestro único sumo sacerdote, el autor de la eterna salvación. Debemos estar alertas e informados a los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Debemos prepararnos en muchos sentidos, económicos, en muchos sentidos laborales, bla, 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 pero principalmente debemos estar cuidadosos de nuestra eterna salvación. Debemos de cuidar que nuestra lámpara esté llena, si saben a lo que me refiero. Es urgente que pongamos permanentemente nuestra vista en Cristo, que no nos desviemos, que aunque estamos pasándola mal económica, laboral, de salud, lo que tú me digas, no perdamos de vista que Cristo viene y que en la situación en la que estemos, aunque sea muy dura, Cristo está con nosotros, porque Él prometió que estaría con nosotros y Él es verdadero y Él no es hombre para que mienta. No seamos duros de corazón, hermanos, no seamos rebeldes, no seamos desobedientes. Si el Señor te dijo que no, es no. Si el Señor te dijo que no, es no. No le busques atajos, es un no, porque Él sabe, porque te está diciendo que no. Él es perfecto y Él no se equivoca. Esforcémonos, por tener una fe de calidad, hermanos. No digan, ay, es que esa hermana tiene mucha fe. Ay, es que ese hermano tiene mucha fe. ¿Y qué dijo de Jesús? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza. No es la cantidad, es la calidad. Que tú de veras digas, está en tus manos todo esto. Yo tengo que estar alerta y tengo que cuidar que mi lámpara, quiero ser del equipo de las que sí llevaban su lamparita llena. No quiero ser de las que estaban, oye, ¿me regalas aceite? No, ¿verdad? ¿Os quieren? Porque les van a decir que no, no, hombre, ¿tú para qué no te previenes? Ahora a ver cómo le haces. Así que debemos cuidar que nuestra lámpara esté llena porque Cristo viene. Cristo está a la vuelta, hermanos. ¿Y a poco no lo quieren ver ya? ¿Qué dice la iglesia? Cristo, ven. Señor, ven, ya quisiéramos. Yo sí me gusta lo que hago, amo a mis hijos, los disfruto, pero digo, yo ya me quiero ir. ¿Qué va a andar aquí pensando en que si me alcanza el dinero y que si no llegó y que si se inundó y que si acá y que... No, yo ya me quiero ir. ¿Sí o no? Porque ya sé lo que me espera. Pero cuando lo pienso y digo, sí, ya me quiero ir, ¿cuándo? Sin maletas, así. Pero pienso en que mi hijo no está aquí, en que mis hermanos no están aquí, en que el papá de mis hijos no está aquí, en cuánta gente que no está aquí. Y digo, entiendo que por eso no has llegado. Pero iglesia, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A sentarnos? A predicar, hermanos, a predicar. ¿Te da pena predicar? Allá Dios se va a avergonzar de ti si tú no hablas. ¿Sí o no? Hermanos, Dios nos dice hoy, alerta, Cristo viene. Mantén tu lámpara llena. Alerta, predícale a fulanito y a sutanito, porque yo ya voy. Que no sea sobre tu cabeza su sangre. Háblale de mí. Hermanos, es el alerta de hoy para su iglesia. Jesús nos ama de una manera que nunca vamos a poder comprender. De verdad, porque yo cuando digo, ay Señor, ¿cómo me dijiste a mí que yo me pare ahí adelante y que me ponga a hablarles a mis hermanos de tu palabra? Pero si ve cuánto te fallo, pero si ve... Y Él me dijo, así como estás. De alguna forma Él dispuso este día para mí, para ti, dispuso el día para que tú hables de Él. Aunque no te sientas digno, aunque te falte todavía aprender, hermano, tienes que hacer esa tarea, porque Cristo viene. Los tiempos nos anuncian, ve todo lo que está sucediendo en el mundo, los desastres, todas las situaciones, todas las planificaciones que tienen los dirigentes mundiales de lo del género y de tantas cosas, y que ahora la moneda y que ahora esto. Todo eso son señales que se está acomodando todo según lo que hemos estudiado en la Biblia. Pero si tú estás durmiendo y si tú estás
absorbiendo todo lo que te dan en las redes y no ocupas un tiempo, bueno, porque las redes también te informan eso, ¿verdad? Lo que está pasando en el mundo. Pero si nada más dejas que te controlen y entonces no le das el lugar que debes de darle a orar, a leer la Biblia, a congregarte, ya perdiste. Ya perdiste y te vas a ir alejando de a poco y ni cuenta te vas a dar. Y cuando veas que ya no está Minda, cuando veas que ya no está la hermana Leti y el pastor, vas a decir que se los llevaron los extraterrestres, porque tú no estabas enterado. Sí, hermanos, yo les invito con amor que todos despertemos y que todos estemos alertas, porque el tiempo se acaba. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Señor, mi Señor, te damos gracias, Padre precioso, por tu palabra preciosa. Gracias, mi Rey, porque tú nos has amado de una forma que nunca vamos a poder entender, amado Dios. Porque tú nos diste este lugar hermoso en el que habitamos, porque tú eres bueno, porque tú pusiste todo para que viviéramos plácidamente, Señor. Nosotros hemos sido los que lo hemos corrompido, Padre. Pero tú nos has amado, enviaste a tu único hijo, Padre mío, para que nosotros pudiéramos ser salvos, Padre. Nos has enviado a tu único hijo, que no se nos olvide, Señor, que el precio fue demasiado, demasiado alto, Padre mío. Cuando lloramos de ver cómo sangraste, amado Jesús, cuando nos duele en el corazón ver cómo te maltrataron, Padre, que no se nos olvide, para que cuando tengamos de forma deliberada a pecar, Señor, nos acordemos y nos volvamos atrás, Padre. Tú vienes pronto, mi Jesús, las señales nos lo anuncian, Padre. Que mis hermanos, que yo, mi Señor, estemos llenos de ti, que encuentres una iglesia con fe, Padre mío, una iglesia que te ame, una iglesia que te adore, una iglesia, mi Dios, que te obedezca, que te busque, una iglesia que hable de ti. Que el nombre de iglesia evangélica no solamente sea el nombre, Padre, sino sea de verdad una iglesia que evangeliza, una iglesia preocupada por esas almas que se están perdiendo, Señor amado. Te pido por tu iglesia para que tu Espíritu precioso, Señor, inquiete cada corazón, Padre, para que abran su boca para hablar de ti, que sean testimonios, Señor, donde están, que sean luz donde están, Padre mío. A mí, Señor, te pido que empieces conmigo, mi Dios amado. Gracias te doy por el honor tan grande, Señor, que tú me has dado en este día de poder hablar de tu preciosa palabra, Señor. Gracias, amado Padre, por tu iglesia preciosa, que esta palabra, Señor, sea en sus corazones, Padre mío, y podamos ejecutarla con amor y con temblor, Padre mío, porque tú nos vas a pedir cuentas, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos por tu sacrificio, gracias te damos por ese amor que tú nos diste, y mi Dios, que tú padeciste por ese amor. Ahora que lo recordemos, Padre, y que te amemos, mi Dios, de la forma que podemos, porque no podemos hacerlo como tú nos amaste, Padre, pero que te amemos con todo nuestro corazón, Padre, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, amado Dios. Te damos gracias, Señor, y para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza por todos los tiempos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos.